Shalom para todos nuestros radioyentes, un saludo afectuoso de parte del Ministerio Menora y su programa Viviré con Libertad. Aquí en Radio Shofar les damos la bienvenida a este espacio, hoy con un tema algo controversial que se llama ¿existen psicópatas en la Biblia? Y la respuesta es claro que sí, y son tan nefastos como los de las noticias y películas de ficción. Pero antes de buscar los psicópatas bíblicos, vamos a definir qué es un psicópata y cómo podemos reconocer o definir una personalidad psicopática. El término psicopatía es una palabra demasiado amplia, vaga o poco entendida. No define una enfermedad, sino que engloba una serie de rasgos muy particulares que poseen algunas personas. Algunos estudios lo adjudican al 1% de la población en general, pero sabemos que este número aumenta en forma considerable y exponencial hoy en día debido a muchos factores y cumpliendo también la profecía de la palabra de Yahweh en el libro de Judas, sobre los hombres de los últimos tiempos. Pero el portador de psicopatía, o sea, el psicópata, puede ser definido por sus rasgos característicos de comportamiento muy específicos de este tipo de ser humano. Se dice que el psicópata no es un enfermo, es una forma de ser, de desenvolverse en el mundo. Por lo tanto, no tiene cura, pues no hay nada que curar en él. Su manera de ver las cosas es totalmente natural para ellos. Y puede parecerle extraño al psicópata que los demás no lo vean de la misma manera. El psicópata, el narcisista y el sociópata son personalidades emparentadas y comparten muchos de sus rasgos, pero sí se diferencian en otros aspectos. Y a cada uno de ellos los iremos analizando en los siguientes programas. Los invitamos a que no se los pierdan. Los psicópatas han existido siempre y en toda clase de sociedades, climas y culturas con diferentes nombres. Existe bastante documentación al respecto. Algunos los consideran el depredador natural de sus congéneres, o sea, de la raza humana. Eso suena escalofriante y en verdad lo es, sobre todo cuando analizamos esos rasgos que los caracterizan. ¿Cuál es el origen de una personalidad psicopática? ¿Por qué una persona es así, es psicópata? Bueno, personalmente nosotros creemos, tenemos la convicción de que es el daño a la simiente del Eterno que fue infundida por el enemigo de las almas. Sin embargo, la ciencia da muchas teorías al respecto. La mayoría de los estudiosos de la psicología están de acuerdo en que un psicópata nace así, pero también están de acuerdo en que el ambiente de crianza de esa persona va a determinar el grado de intensidad de los rasgos de la personalidad psicopática. El intercambio activo y recíproco de los factores intrínsecos y extrínsecos que mencionamos en el programa anterior sobre la maravillosa constitución del ser humano, que lo invitamos también a escuchar. Al hablar de psicópatas nos referimos a hombres y mujeres, pues los hay en los dos géneros. Usamos el apelativo masculino solamente por comodidad y también porque así lo reglamenta el idioma español, ya que los términos inclusivos son tediosos de escuchar y de usar. Según autopsias realizadas a personas psicópatas ejecutadas con pena de muerte, el cerebro de un psicópata morfológicamente, o sea, en cuanto a forma, no se diferencia del cerebro de otra persona cualquiera. Sus diferencias se refieren más bien a la actividad cerebral cuando la persona está viva. Por medio de métodos modernos de estudio cerebral como el electroencefalograma que mide los impulsos eléctricos de las neuronas o células cerebrales y otros medios más sofisticados y modernos como la tomografía axial computadorizada cuyas siglas es TAC y también algunos escáneres de cerebros muy avanzados, se ha logrado determinar
cómo el cerebro psicopático reacciona diferente ante un cerebro normal, reacciona muy diferente ante ciertos estímulos que a una persona normal lo perturbarían seriamente, tales como la vista de la sangre, el sufrimiento ajeno, la tortura o cualquier horror. Pero ellos van a reaccionar sin temor ni rechazo y a lo sumo van a mostrar algún interés. Algunos estudiosos de este tema han definido esto como una normalidad funcional del llamado cerebro mamífero, el cual es solo un nombre, por llamarlo de alguna manera, que es la parte cerebral ubicada en su mayoría en el sistema límbico, en donde se localizan las funciones emocionales de alta pulsión, tal como el amor, la empatía, la compasión, la alegría y la paz. Y sobre un exceso o una sobrefunción del llamado cerebro reptil que se localiza sobre todo en la corteza cerebral y está dotado de funciones de supervivencia como luchar, huir, depredar, matar para comer, centrarse en uno mismo, etcétera, etcétera. Debemos estar muy claros que la idea de un psicópata como un asesino serial con un cuchillo entre los dientes sediento de sangre, la mayoría de las veces no es real. Sí se da este tipo de psicópata, pero ellos son los menos. La gran mayoría de psicópatas matan a sus víctimas, pero no siempre literalmente, sino espiritualmente, mentalmente o bien socialmente. Por eso el Mesías Yahshua nos enseñó que el que llama necio a su hermano, o sea, lo insulta, lo desvaloriza o lo degrada, es igual que si lo hubiera asesinado y tendrá que dar cuenta en un tribunal por esa razón. Eso está en Mateo 5, 22 al 24. Los psicópatas están por todas partes. Puede ser un amigo, un jefe, un vecino, su madre o padre o su pareja. En este último caso, cuando el psicópata es la pareja, los efectos son devastadores, pues por la cercanía y la intimidad de la pareja y también por el daño que se va a producir a los hijos. Pueden compartir diversos sistemas sociales con nosotros, tales como la comunidad espiritual, la Keilah o la iglesia. Y sí, estimado oyente, sí oyó bien, porque ellos aman infiltrarse en las iglesias o en las Keilot. También en la comunidad en donde vivimos, en la escuela, el trabajo o la afiliación política. Es difícil reconocerlos al principio, por lo general cuando lo hacemos ya es tarde, ya han hecho daño, pues suelen aparecer al principio encantadores, atractivos y carismáticos. Aparecen como verdaderos lobos disfrazados con piel de oveja, como nos enseñó nuestro Mesías Yahshua. Son expertos en utilizar el lenguaje y ponen atención a sus víctimas o presas para aprender cómo seducirlos, aparentando compartir gustos, intereses, objetivos y creencias. Son camaleónicos, o sea, tienen gran capacidad de cambiar de apariencia y conducta conforme lo necesiten para lograr sus fines. A este tipo de psicópatas se les llama integrados porque están integrados a la sociedad o encubiertos. Al contrario de los psicópatas manifiestos, que son los que son perseguidos por la policía, los que están en las cárceles. De la cercanía y relación con unos psicópatas dependerá la afectación que pueda causar a nuestras vidas. Todos nosotros nos hemos topado con ellos en algún momento de nuestra vida y hemos sentido sus efectos en mayor o menor medida. Estudiando su conducta, especialistas en el tema como el doctor Robert Hart, uno de sus más dedicados estudiosos y autor de muchos libros sobre el tema, se han identificado rasgos propios de su carácter. Veamos algunos, en algún momento los voy a repetir porque esas son cosas que es necesario escucharlas más de una vez. Tienen un encanto superficial e inteligente, sobre todo cuando andan de cacería, andan buscando víctimas.
No son irracionales, no deliran ni alucinan, están conectados con la realidad. No sufren nerviosismo ni ansiedad. No tienen capacidad de amar ni empatía, o sea, no tienen capacidad de sentir con los demás. Pueden ver o entender lo que los demás están pasando, pero no lo pueden sentir ellos mismos. Tienen carencia o pobreza generalizada de las reacciones emocionales, repetimos, tales como alegría, gozo, paz y felicidad. Tienen tendencia a emociones llamadas de baja pulsión, tales como rabia, envidia, enojo y deseos de venganza. Quiero aclarar aquí que toda persona, todo ser humano vive en un momento determinado de su vida estas bajas reacciones emocionales, pero en una persona normal no son constantes. Debido a estas carencias, padecen tedio y aburrimiento crónico y difícil de sobrellevar, por lo que suelen cambiar muy seguido de pareja, trabajo o ambiente, dejando todo atrás sin ninguna culpa o sentimiento de responsabilidad. Esto los convierte en irresponsables con sus compromisos en las relaciones interpersonales. No tienen capacidad de introspección ni de autoanálisis, no aprenden de la experiencia, caen en los mismos asuntos una y otra vez. Tienen fuerte tendencia al sadismo, o sea, placer en ver a otros, sean personas o animales, sufrir y ser destruidos física o emocionalmente. Pocos llegan al asesinato literal, como dije antes, pues evitan en lo posible transgredir la ley. Si pudieran hacerlo, si tuvieran una oportunidad o estuvieran en un medio en el cual puedan hacer daño a otros abiertamente y aún asesinar sin que la ley los persiga, no tendrían reparos en ello, pero eso no es lo usual. A través de la historia, en algunas culturas y en algunos momentos históricos se ha dado que la ley autoriza y más bien estimula el sadismo y el maltrato a los demás, y entonces ahí es donde florecen los psicópatas, son respaldados por la ley, pero eso no es lo más común, por lo menos por ahora. Presentan tendencia a mostrar conducta antisocial, pero no siempre al margen de la ley, como habíamos mencionado antes. Si pueden robar, engañar o manipular para salirse con la suya, lo harán siempre y cuando no los descubran sin ningún remordimiento. Mienten y engañan naturalmente. Son expertos manipuladores. Analizan el entorno y a las personas en un momento. Aman el poder y el control sobre los demás. Los puestos en los trabajos, iglesias o cualquier forma de sociedad que les permitan obtener poder y control son los más atractivos para ellos. Como no tienen escrúpulos para lograr sus metas, suelen escalar muy rápido para llegar a puestos de elevada jerarquía, en donde quiera que se encuentren. A ellos no les importa derribar a alguien o poner en mal a alguien o robar ideas de otra persona para subir en la escala en la cual se están ubicando. No siempre son inteligentes, pero sus otras características hacen que los demás los vean como inteligentes, ya que se presentan desde afuera como seguros de sí mismos y muy audaces. Cosifican, o sea, ven a otras personas como objetos utilizables que pueden ser desechados o cambiados cuando ya no les brindan interés o cuando ya obtuvieron de ellos lo que deseaban, tal como dinero, ventajas, posición social, placer o lo que sea. Son egocéntricos y egoístas. Todas sus acciones están encaminadas a lograr sus propios objetivos a cualquier precio, aunque sea dañando a otros o bien buscando el doble propósito de dañar y obtener lo que desean. Se creen el centro del universo y con derecho a hacer y tomar lo que ellos deseen y lo que les gusta a cualquier costo. Su lema es que el fin justifica los medios. Ya muchos de ustedes a estas alturas habrán identificado como psicópatas a algunos personajes históricos.
Y en la actualidad también muchos de ellos gobiernan en el mundo y también a grandes empresas y religiones. En las Sagradas Escrituras aparecen estos perversos personajes en varios pasajes, pero vamos a mencionar a tres y al cuarto, que es el más temible de todos, no es humano. Antes debemos agregar, además de todos sus rasgos psicopáticos, tienen algo en común y algo que hemos podido observar muy de cerca, los que hemos tratado con personas psicopáticas. Se oponen al Eterno, a su gobierno y a su Torá, aunque pueden fingir lo contrario. Al igual que el maligno, se visten de ángel de luz, como leemos en 2 Corintios 11:14. En el libro de Génesis, capítulo 4, encontramos a Caín, el primogénito de la primera pareja, Adán y Eva. Leemos cómo este personaje es llenado de odio y envidia hacia su hermano menor Abel, y a pesar de las reprensiones de Yahweh que lo insta a cambiar de actitud, aún así persiste en su mala condición, seduce a su hermano para llevarlo al campo y asesinarlo. Cuando el Eterno le pide cuentas por su acto malvado, él intenta negarlo todo y hacerse pasar como inocente. Miente diciendo al Creador que no sabe dónde está su hermano y en forma insolente y descarada le dice al Eterno lo siguiente: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Esto es una total falta de respeto. Cuando Abba Yahweh le da su castigo, en ningún momento manifestó arrepentimiento y solo intercede por él mismo con la intención de salvar su vida, con una expresión que pueda no sonar muy bonita, pero es así. Lo único que le interesaba era salvar su pellejo. En el libro de, Jezabel, el siguiente personaje psicopático que vamos a mencionar es Jezabel, la esposa del rey Acab. Es el prototipo de la mujer malvada. Aquí tenemos una mujer psicopática, una mujer psicópata. Ella es una sombra profética de la ramera de revelación y un excelente ejemplo de lo que es una mujer psicópata. Su historia aparece en los libros de los reyes, en el libro 1 y 2 de los reyes. Ella es amante del poder, como dijimos anteriormente, que son así, amante del poder y del control. Como esposa del rey Acab de Israel, logra imponerse sobre él, que es una forma de ser extraña para una mujer en la cultura hebrea, en la cual la esposa llama a su esposo mi señor o mi maestro, como hacemos las mujeres creyentes, en señal de respeto. Eso lo leemos en 1 de Pedro 3:6. Y es un signo muy característico. La mujer que trata de manipular a su esposo tiene un espíritu psicopático jezabélico. Es seductora, según leemos en 2 de Reyes 9:30, se acicaló, utilizó su belleza para tratar de seducir a otras personas y lograr sus fines, que es otro rasgo de las mujeres psicopáticas, usar el atractivo femenino. Las mujeres psicópatas suelen casarse con hombres suaves de carácter y complacientes que sean fáciles de manipular y utilizar para sus fines perversos. Jezabel es amiga de la mentira, la intriga, el egoísmo y el asesinato, todos rasgos psicopáticos. Ella hizo todo lo posible para instalar los terribles cultos de los dioses paganos en Israel, que infligían mucho sufrimiento a inocentes y a niños pequeños, y mandó a matar a los profetas del Eterno. Herodes es otro típico psicópata. Bueno, en la escritura tenemos varios Herodes y todos proceden de una misma dinastía y todos tienen perversidad en diferentes rasgos. Pero aquí vamos a mencionar al Herodes que reinaba en el tiempo del nacimiento del Mesías. En Mateo capítulo 2, versos 1 al 12, vemos cómo se entera por los magos de Oriente que ha nacido el Mesías. Inmediatamente teme que su poder
como rey le sea arrebatado. Él solo está pensando en eso, en su poder y en su capacidad de controlar. Finge identificarse con los propósitos de los sabios como aliado de ellos y les dice que tan pronto encuentren al Mesías, me lo hacen saber para que yo también vaya y le rinda homenaje. Mateo, eso está en Mateo 2:8, cuando en realidad lo que deseaba era asesinarlo. Y cuando los sabios no regresan a darle la información, ellos son avisados por Yahweh de que no deben regresar por ahí. Él no tiene ningún reparo en mandar a asesinar a todos los niños inocentes menores de 2 años que vivían en Belén. Pero el psicópata más evidente de todos y cuyo espíritu inspira a estos seres sin conciencia es el mismo Satanás. No solo es un depredador llamado homicida y padre de la mentira por Yeshua en Juan 8:44, sino que también dio origen y creó las tácticas principales que usan los psicópatas. Debemos reconocerlas como, y repito, ya algunas ya las mencionamos, pero vale la pena que las volvamos a ver. Aparecen como seres inofensivos y encantadoras. Te dicen cosas que te gustaría escuchar. Buscan el momento vulnerable para atrapar a sus víctimas, las cuales fueron escogidas de antemano, en el momento en que la víctima o está sola o tiene alguna necesidad, tal y como hizo el mismo Satán con Eva. Hacen falsas promesas. Cuestiona o difama a personas que te podrían ayudar alejándote de ellas. Porque para ellos una presa aislada es más fácil de destruir. Eso es exactamente lo que hizo el enemigo de las almas con Adán y Eva, que intentó separarlos y ponerlos en contra del Creador. Buscan violentar los límites y hacerte romper con tus valores. Desean que olvides quién eres en realidad, cuál es tu identidad. La envidia y el odio son sus principales motores de acción. Y cuando ya has caído y estás destruido, te abandonan. Esas características son exactamente las mismas del enemigo de las almas y las de los seguidores de este enemigo. El espíritu que lo inspira es totalmente satánico. ¿Cómo evitar a los psicópatas y protegernos de su daño mortal? Porque después de todo esto, lo que nos interesa es cómo nos vamos a proteger, si van a estar por todos lados, si los vamos a encontrar en todas partes. Entonces, y cada vez va a haber más y más de estos seres. ¿Cómo evitar ese daño? Bueno, en un próximo programa estaremos compartiendo esto y mucho más sobre este tema. Eso es una promesa de mi parte. Y esperemos que la otra semana podamos compartir esta segunda parte, cómo protegernos del daño de los psicópatas. Y gracias por su atención. Si esta información le ayudó, si le sirve de algo, por favor, comparta este contenido. Este es un contenido muy importante para estos tiempos. Es vital que sea compartido. Por favor, ayúdenos. Ayúdenos a compartirlo, sobre todo en el pueblo de Yahweh. Y por ahora le pedimos que se quede disfrutando del Radio Shofar y de todos sus maravillosos contenidos. Muchas gracias y saludos y bendiciones para todos.